Saludos a todos y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Como hay tanto volumen de noticias para el día de hoy, en algunas de ellas me voy a limitar a una o dos oraciones. Estas son las noticias hasta el mediodía del 11 de abril. En el día de hoy comenzaremos con el tema de la suspensión de aranceles por parte de Donald Trump por los próximos 90 días. Primero diré lo siguiente: un país con un presidente inestable causa un gobierno inestable que a su vez causa una población inestable donde terminamos con un país inestable. Segundo, diferentes artículos periodísticos reportan que Elon Musk y otros millonarios hablaron en contra o se opusieron a las tarifas, donde se alega que Elon Musk personalmente le recomendó a Donald Trump suspender las tarifas. Tercero, también se reporta por diferentes medios noticiosos que Elon Musk llamó morón al asesor de Donald Trump en asuntos de tarifas, llamado Peter Navarro. Cuarto, el presidente Donald Trump insultó a toda persona que critique sus tarifas llamándolos estúpidos, débiles y creando una nueva palabra que es panican, como parte de sus insultos a las personas que no aprueban sus acciones. Quinto, aunque no se ha realizado ningún negocio, el señor Donald Trump defiende su posición de los aranceles diciendo que todo esto es parte del arte del negocio. Sexto, Trump Media, donde alegadamente Trump es dueño del 60% de las acciones, se escocotó por los aranceles, bajando a su punto más bajo en el año 2025, causándole millones en pérdidas. Séptimo, la deuda en tarjetas de crédito de los Estados Unidos se disparó por ciudadanos que comenzaron a hacer compras antes que entren en vigor los aranceles, incluyendo las compras de carros extranjeros. Así que hoy tenemos a un ciudadano americano más endeudado en estos momentos. Y eso es un hecho porque yo soy uno de esos ciudadanos. Octavo, frente a las cámaras, el señor Donald Trump, con lo que tiene que ver con los aranceles, en un acto diplomático que se recordará por muchos años como un ejemplo de no hacer diplomacia, dijo que debido a las tarifas, países le están besando el culo. Noveno, debido a que estos aranceles, particularmente los de China, permanecen activos por ahora indefinidamente, China subió los aranceles en contra de los Estados Unidos a un 125%. Décimo, debido a que no se suspendieron las tarifas contra China, que son más de un 150%, el gigante Amazon anunció que paraliza todas las ventas de inventario procedente de almacenes de China. Por lo que yo pude interpretar, solo productos de China que están en estos momentos dentro de los Estados Unidos estarán disponibles para la compra hasta que se termine dicho inventario. Onceavo, la historia nos enseña que han ocurrido guerras de comercio que han evolucionado a guerra total. Un ejemplo fue la guerra de los holandeses contra las islas Banda en Indonesia. Otro ejemplo fue la guerra anglo-neerlandesa. Doceavo, quedan pendientes unas amenazas dichas por Trump de aranceles que afectarán a toda industria farmacéutica europea que no produzca sus productos dentro de los Estados Unidos. Treceavo, el dólar tenía una tendencia marcada de estar debilitándose, donde esperamos que esta marcha atrás del señor Trump con tarifas de un 10% para muchos países excepto China tenga como efecto que el dólar se fortalezca.
Dicho todo lo anterior, se han disparado los grupos de seguidores de Trump en redes sociales como Facebook para proteger a su Mesías de las acciones incoherentes y peligrosas que está realizando. Así que si usted comenta en cualquiera de estos grupos como yo, será recibido con insultos, porque esa es la única manera que tienen estos grupos de defender lo indefendible. Voy a hablar de posteos que he visto en las redes sociales donde se siguen multiplicando los grupos llevando a cabo una propaganda a favor del señor Donald Trump. Algunas personas que defienden al señor Donald Trump dicen que esto fue una manipulación genial de los mercados bursátiles para que millonarios compraran las acciones vendidas durante el pánico creado por el presidente Trump. De lo anterior debo decir que se había creado una teoría de conspiración sobre lo que acabo de decir. Tenemos que entender que lo que se conoce como inside trading solo en ciertos escenarios es legal. Algunos políticos están solicitando una investigación con matices criminales en contra del presidente por llevar a cabo un complot de manipulación de los mercados, donde alegan que el presidente se comunicó horas antes con diversos millonarios y familiares para comprar antes de la suspensión de los aranceles, que obtuvieron millones de dólares en ganancias después que Trump anunció la suspensión y el mercado bursátil subió de forma precipitada. Lo que acabo de decir es una teoría que no está respaldada hasta ahora por ninguna prueba. El señor Donald Trump publicó en su red social, The Truth Social, un mensaje comunicando que era hora de comprar horas antes de que él suspendiera las tarifas, excepto para China. El presidente fue grabado en su oficina felicitando a un multimillonario de haber tenido ganancias de 4 billones de dólares y a otra persona de Casablanca que hizo una ganancia de 900 millones de dólares en este posible, pero no comprobado, complot. Naturalmente el presidente nunca será investigado porque controla el Departamento de Justicia, con todos sus fiscales, controla el FBI, controla la Cámara de Representantes y tiene inmunidad presidencial. O sea que tal vez se realizó el robo legal más grande de la historia. Y utilizo la palabra robo porque las personas que vendieron desesperadamente sus acciones fueron los perdedores de millones de dólares que pasaron a manos de multimillonarios del círculo cercano de Donald Trump. Lo que acabo de decir no me lo estoy sacando de mi bolsillo, porque es algo que han planteado muchos en las redes sociales y como les indiqué, hay políticos de la oposición que exigen una investigación. Esas personas que apoyan al presidente Donald Trump en las redes sociales también critican a cualquier persona que no apruebe las acciones de Donald Trump que afectaron el mercado bursátil, tildándolas de ignorantes en el mercado de valores y de ser todos unos brutos que no comprenden la vasta inteligencia del presidente Donald Trump. Otras personas, incluyendo oficiales de Casablanca, indicaron de que todo esto es parte de un plan maestro secreto de Donald Trump. También algunas personas indicaron de que todo esto se hizo para que el mundo se diera cuenta que el enemigo del planeta se llama China. O sea que imponerle tarifas a todos los aliados para después suspenderlas demuestra que China es el enemigo del planeta. También leí un posteo que dice que los seguidores de MAGA se preparan para hacer una marcha de sobre 30 millones de republicanos para apoyar al presidente Donald Trump. Oficiales del gobierno de Trump, que hace apenas 48 horas atrás estaban defendiendo las tarifas a capa y espada, hoy dicen
que todo esto es parte del plan maestro de Donald Trump. Otro comentario que leí por un periodista especializado en temas del mercado bursátil y la economía de los Estados Unidos indicó que los industriales de los Estados Unidos han permanecido callados por temor a un ataque directo contra sus empresas por Casablanca, ya que el Congreso, el Departamento de Justicia y la Corte Suprema permite que Trump actúe como un dictador. También se ha planteado la idea de que el presidente Trump pospuso las tarifas para darle más tiempo a la sociedad estadounidense a que se prepare para una guerra de aranceles a nivel mundial. También se habla en las redes sociales que dichas tarifas, si continúan o si se restablecen, ponen en gran peligro la victoria republicana en el Congreso en las elecciones del año 2026. Sobre la oración anterior, se alega que los republicanos están cambiando el sistema electoral de los Estados Unidos para asegurar su victoria en el año 2026, haciendo maniobras que afectan a votantes demócratas. En cuanto al comentario en las redes sociales sobre que esto fue una maniobra para establecer que China es el enemigo del mundo, yo creo que dicha alegada maniobra genial acaba de establecer más que el enemigo del mundo es Estados Unidos bajo la presente administración. Como dije anteriormente, el organismo que conocemos como el BRICS se fortalecerá. Recordemos el caso de España hace unas semanas atrás, donde el presidente Trump amenazó a los españoles por estar aumentando sus lazos comerciales con China, acusándolos de ser traidores y miembros del BRICS. Recuerden que todo lo que hace Donald Trump que lastime a otros países, lo que hace es estimular que dichos países se alineen con China. Muy pronto el señor Trump va a despotricar otra vez contra el país de España, que se acaba de reunir para estrechar lazos con China. Vi una entrevista que se le hizo al secretario general de la OTAN, donde se le hizo la pregunta de cuántos países atacó China en los últimos 40 años. Él contestó Vietnam, que fue hace más de 40 años, donde el rol de China en la guerra de Vietnam fue uno de suplidor de armamento en conjunto con los rusos. O sea que China no envió brigadas de soldados para combatir contra los Estados Unidos. A la pregunta de cuántos países atacó Estados Unidos en los últimos 40 años, el secretario de la OTAN no sabía. El entrevistador lo ilustró diciéndole que por lo menos 13 países han tenido a los soldados de los Estados Unidos batallando en su territorio. A la pregunta de cuántas bases militares tiene China alrededor del mundo, el secretario de la OTAN tampoco pudo contestar esa pregunta. Y el entrevistador lo orientó diciéndole que China solamente tiene una base militar naval en el mundo, en el país de Djibouti, en la entrada al Mar Rojo. Mientras que por otro lado Estados Unidos tiene sobre 200 bases militares esparcidas por todo el planeta. O sea, que Estados Unidos tiene más de 200 localizaciones en el planeta donde puede llevar a cabo una operación militar o de defensa o de ataque contra otro país. Y ahora se le suma por lo menos una base militar adicional en el país de Panamá. Ustedes me dirán, pero señor Pla, usted es un mentiroso porque China tiene una base militar en el sur de Argentina y dentro de Cuba. Mi contestación es que esos no son bases militares, son estaciones de comunicaciones y de inteligencia con ninguna capacidad bélica para llevar a cabo un operativo de ataque en contra de cualquier nación. Porque no hay brigadas de soldados armados, ni tanques, ni tanquetas, ni lanzadores de cohetes, ni arcos, ni flechas en estas estaciones.
Si usted vive en Puerto Rico, le voy a dar un ejemplo de la estación de comunicaciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Isabela, que solamente tiene antenas de radio. Otro ejemplo es la estación de radares en Punta Salinas, que tampoco tiene un pelotón de soldados armados hasta los dientes para llevar a cabo una operación militar. Así que usted tiene que saber diferenciar en lo que es una estación militar y lo que es una base militar. Así que el cuco que China está preparando una invasión contra Groenlandia y por lo tanto Groenlandia tiene que estar en manos de los Estados Unidos es un escenario de mentira. Como tenemos un presidente inestable de hoy sí, hoy no, hoy sí y hoy no, esta posible suspensión de aranceles podría ser eliminada en cualquier momento. De pingüinos en las Islas McDonald's, quién sabe si mañana incluye a los atlantes, a las sirenas y tritones, a los selenitas, a los venusinos y a los marcianos, a los reptilianos, a los grises y hasta los demonios del infierno. Recordemos que en la primera administración de Donald Trump, él creaba una crisis donde después regresaba a lo que se había negociado antes de la crisis y decía que él había resuelto la crisis. Al boricua le digo lo siguiente, una parte de nuestra dieta es el consumo de arroz para nuestros deleitosos platos como arroz con pollo, arroz con dulce, arroz mamposteado y arroz con habichuelas. El arroz siempre se ha considerado como un alimento esencial para la clase baja y nuestro gran problema es que gran parte del arroz viene de China, donde es empacado en Puerto Rico y distribuido bajo diferentes marcas, donde este alimento se puede duplicar en precio. Sobre el Canal de Panamá, la página del Departamento de la Defensa dice que el secretario de la Defensa anunció el día 9 de abril una expansión en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá para brindar seguridad en el Canal de Panamá, para contrarrestar la maligna influencia de China en la región. Según el comunicado, los barcos militares asociados a la defensa de los Estados Unidos tendrán preferencia de tránsito a través del canal y no están sujetos a tarifas. O sea, que transitan de gratis. Se va a establecer una presencia rotativa militar en lo que antes era la estación naval Rodman, la base aérea Howard y el fuerte Sherman. Se acordó que las fuerzas militares de los Estados Unidos estarán entrenando a las fuerzas de seguridad de Panamá y que la cooperación de seguridad incluye programas de ciberseguridad e información aparentemente de inteligencia. Pero a mí me parece que el señor Donald Trump todavía quiere que el Canal de Panamá sea 100% propiedad de los Estados Unidos. En cuanto a lo que tiene que ver con Afganistán, las recientes noticias sobre este país comienzan con un mensaje del presidente criticando billones de dólares que se le daban al Talibán, que serán cancelados. Primero tenemos que recordarnos de que bajo la administración de Donald Trump se le dieron billones de dólares al país de Afganistán, porque Estados Unidos financiaba su gobierno y sus fuerzas armadas. Una vez el Talibán entró al poder, el Congreso, controlado por los republicanos, continuó aprobando ayudas humanitarias a través de la agencia USAID. Este dinero era para comida y medicinas. Hoy día ese dinero está cancelado. Recordemos que ese dinero no se le entrega al gobierno en el poder, en este caso al Talibán, que está en control del país desde finales del año 2021. Este dinero se utiliza para comprar alimentos y medicinas que son enviados al país de Afganistán. Como pueden ver en la pantalla,
Prensa Asociada redactó un artículo que indica que se restituye la ayuda humanitaria a varios países pobres, excepto para Afganistán y Yemen. Debido a las palabras del presidente Donald Trump, muchos de sus seguidores pensaron que el presidente Biden le estaba entregando dinero al Talibán, algo que es falso. Y estos seguidores de Trump respaldaron naturalmente que no se le entregue absolutamente ni un solo dólar al gobierno de los talibanes. Mientras el presidente Trump estaba impulsando información falsa y sus seguidores exigiendo que no se le entregue ningún dinero a los talibanes, se publicaron noticias relacionadas a que agentes de la CIA volaron hacia Afganistán para reunirse con los talibanes para negociar un contrato de renta para utilizar la base aérea de Bagram, donde aparentemente hay evidencia visual de aviones de los Estados Unidos utilizando dicha base. El posteo que ven en la pantalla publicado en la red social X dice que esta base aérea tiene una gran importancia estratégica para llevar a cabo futuras operaciones militares en una guerra contra China y contra Irán. También se ha dicho que el propósito de regresar al país de Afganistán y hacer tratos económicos con el Talibán para el alquiler de esta base, donde estamos hablando de millones de dólares anuales, es para llevar a cabo vuelos de aviones de reconocimiento o aviones espías desde dicha base contra China y contra Irán. Lo que acabo de decir sobre la presencia de Estados Unidos en Afganistán todavía no ha salido en los principales periódicos del planeta, donde entiendo que se mantendrá en secreto para que los seguidores de Trump que exigen ni un dólar más para los talibanes no se increpen con su Mesías. Pero hay que aclarar que todavía esto se debe considerar como un rumor. Y cuando digo que no ha salido en los principales periódicos o medios noticiosos del mundo, me refiero naturalmente a medios noticiosos como BBC, Reuters, Prensa Asociada, la agencia EFE y la agencia de noticias francesa. En la guerra ruso-ucraniana, el panorama continúa igual, con drones rusos impactando blancos, principalmente contra las ciudades de Kharkov en el noreste de Ucrania y Dnipro en el centro de Ucrania. Estos ataques son contra la población civil para causar terror e impulsar que la ciudadanía respalden una rendición. También se informa de que una delegación de Ucrania viajará a Washington D.C. para reiniciar las negociaciones sobre los minerales de Ucrania a cambio de más armamento de los Estados Unidos. Esto significa naturalmente que la Unión Europea no ha podido sustituir el armamento enviado por los Estados Unidos durante la administración del presidente Biden. Se reportó que 3 soldados aparentemente de China fueron capturados. Tenemos que entender que solo 3 soldados de China o de nacionalidad de China no es algo que tenga que crear un alboroto. Rusia está reclutando mercenarios de diferentes países, así que se cae de la mata que algunos mercenarios van a venir del país de China. Cambiando de lugar geográfico hacia el Medio Oriente, los padres residentes en el estado de New Jersey del joven de 14 años de edad que tenía ciudadanía estadounidense, que fue asesinado en Cisjordania, donde las Fuerzas Armadas de Israel admitieron que le quitaron la vida por tirar piedras. Esta familia reclama una investigación completa sobre este asesinato. Este muchacho llamado Omar Mohamed Rabea recibió 11 disparos de soldados de Israel. Además, se informa que un joven de solo 17 años de edad, llamado Walid Khaled
Abdullah Ahmad, murió en una prisión de Israel de hambre, o sea, que no le dieron alimentos. Este muchacho también fue apresado por tirar piedras. Estuvo preso por 6 meses sin ser enjuiciado, hasta su último aliento de una terrible muerte por no ser alimentado. Las masacres continúan en la Franja de Gaza, donde se publicó una noticia el 9 de abril indicando que un ataque aéreo le quitó la vida a 29 palestinos, donde hay más o menos 80 desaparecidos que pueden estar debajo de los escombros y docenas más de palestinos heridos. Este terrible ataque se hizo para pulverizar 10 edificios residenciales. El secretario general de las Naciones Unidas le recordó al mundo de que Israel mantiene un estado cruel y despiadado, cometiendo crímenes en contra de la humanidad, manteniendo a los palestinos sin alimentos, sin combustible, sin medicamentos y otros artículos de primera necesidad. También indicó de que en estos momentos Gaza es una carnicería de seres humanos en un ciclo perpetuo de muerte. O sea, que si no muero hoy, muero mañana. El día anterior, el 8 de abril, se reportó que 58 palestinos fallecieron en diferentes ataques a través de la Franja de Gaza, donde falleció otro periodista de nombre Ahmed Mansour. Hasta ahora se reporta que han fallecido 211 periodistas en la Franja de Gaza desde que comenzó este conflicto. Las Naciones Unidas, en un preocupante mensaje, indicaron de que en estos momentos mueren o son heridos 100 niños diarios en la Franja de Gaza. Durante el día 10 de abril se reportó nuevos ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Gaza, donde fallecieron por lo menos 35 personas y se espera que el número de muertos aumente. Por lo menos hay 55 personas heridas y un número no especificado de personas atrapadas debajo de los escombros. Las Fuerzas Armadas de Israel indicaron de que este ataque era con el propósito de quitarle la vida a una sola persona, miembro de Hamas, que alegadamente estaba en dicha localización. Naturalmente, entre los muertos hay niños, donde algunos de ellos, según la noticia, están completamente despedazados. Además, las Fuerzas Armadas emitieron órdenes para que ninguna persona esté en el área de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que tiene frontera con Egipto. Israel declara que dicha ciudad o dicha frontera con Egipto es una zona de seguridad y por ende todas las personas que estén en Rafah serán blanco legítimo militar. En cuanto a la muerte de los 15 trabajadores de salud, las evidencias forenses indican que fueron ejecutados con un disparo a la cabeza de contacto. O sea, que el cañón del rifle o de la pistola estaba tocando el cráneo de la víctima. La evidencia que surge de los cadáveres contradice totalmente la versión de las Fuerzas Armadas de Israel. En la reunión que tuvo el señor Donald Trump con Benjamín Netanyahu en Casablanca frente a los reporteros, el primer ministro de Israel reiteró el plan para deportar a todos los palestinos de la Franja de Gaza. Y con toda seguridad puedo decir que Casablanca ayudará a que tal cosa se realice. El Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones a Irán antes del comienzo de las negociaciones nucleares con los Estados Unidos. Estas negociaciones se supone que comiencen en el país de Omán el sábado de esta semana, o sea, mañana. El presidente Donald Trump dijo que si las conversaciones no son positivas, que Irán estaría en un gran peligro, insinuando naturalmente un ataque contra Irán.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa con sus ataques contra blancos dentro de Yemen, en la capital del país y en el puerto de Hodeida. Se reporta que murieron 13 personas y que hay 15 heridos en los últimos ataques y alegadamente la información indica, pero tenemos que entender que esta información no ha sido confirmada porque no hay observadores internacionales en Yemen. Se dice que la mitad de las víctimas fueron mujeres y niños. Cambiando de localización geográfica, donde nos movemos al occidente, la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, demanda y exige que los Estados Unidos respete la soberanía de su país, prohibiendo ataques con drones en suelo de México contra los carteles. Esta postura de la presidenta de México se hizo momentos antes que el señor Donald Trump anunciara tarifas en contra de México por alegadamente estar en incumplimiento de un acuerdo del año 1944 para proveer cierto volumen de agua a los estados fronterizos de los Estados Unidos con México. El presidente Trump ahora quiere toda esa agua retroactivo hasta el año que se dejó de suplir dicha agua. Los que fueron a una de las conferencias recientes del profesor Andrew Álvarez recordarán que yo incluí en esa conferencia visuales del terrible impacto en México con ríos y lagunas secas debido a que los Estados Unidos estaba consumiendo prácticamente toda el agua de ríos y quebradas que salen de los Estados Unidos y entran a México, donde agricultores de México sin agua han tenido que dejar de sembrar sus tierras. O sea, que sus fincas han quebrado. Sin tener los números frente a mí, no me cabe la menor duda que el mayor consumidor de agua que corre por el río Bravo y el río Grande, que es compartido por esos dos países, es Estados Unidos. En Haití, lugar que está en el olvido del mundo, se reporta que el presidente de la República Dominicana ha tenido que enviar cientos de soldados a la frontera porque se ha incrementado el número de haitianos que están tratando de escapar del país para buscar refugio dentro de la República Dominicana. Los agentes de ley y orden enviados por el país africano de Kenia no han podido detener el avance de las gangas que en estos momentos controlan el 85% de la capital de Haití. En asuntos internos de la nación americana, donde definitivamente se está llevando a cabo una revolución silente en esta dolorosa transformación que ha afectado a muchos. La Corte Suprema, en una votación de 7-2, decidió a favor de la administración de Donald Trump sobre los despidos de 16,000 empleados federales que estaban en probatoria en agencias federales. La decisión no tocó el tema si fueron despedidos de forma ilegal. La decisión se basó en que esas personas no cumplen con la condición o posición legal para reclamar su caso. En la ciudad de Nueva York, con el polémico alcalde Eric Adams, que como ustedes saben, tenía un caso de corrupción con aparentemente bastante evidencia, cuyo caso fue suspendido por el Departamento de Justicia Federal de Donald Trump para favorecer a la administración del presidente Trump. Se anuncia de que se activará la famosa prisión de Rikers para uso de ICE, donde se sospecha que se comenzará a utilizar la facilidad para encarcelar a migrantes ilegales. En lo que tiene que ver con la deportación ilegal del señor Kilmar Abrego García, la Corte Suprema llegó a una decisión sobre la decisión tomada por una corte encaminada a la devolución inmediata de este ciudadano que estaba en los Estados Unidos bajo una orden de protección emitida por una corte en el año 2019 durante la administración anterior del señor Donald Trump.
Quiero hacer la nota que la secretaria de prensa de Casablanca, frente a los reporteros, indicó de que había sido enviado por error administrativo a El Salvador. Pero al mismo tiempo se contradice diciendo que este salvadoreño es líder del grupo M13, que es un criminal que ha cometido delitos en los Estados Unidos y que era parte de un grupo de tráfico humano. Cuando el periodista le preguntó dónde está la evidencia, ella contestó que vio la evidencia, por ende pretende que la prensa crea por fe. La Corte Suprema decidió respaldar la decisión de la Corte Menor, o sea, que la Corte Suprema falló en contra de Casablanca. En la decisión jurídica hay que resaltar el comentario de la juez Sotomayor, que indicó que el argumento del gobierno es que puede encarcelar y deportar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos de los Estados Unidos, sin ninguna consecuencia legal y sin tener que presentarse frente a un juez, donde también planteó el asunto que el gobierno pueda actuar sin consecuencias siempre y cuando lo haga antes que una corte pueda intervenir. Así que la juez decidió en contra de lo que piensa el gobierno que puede hacer. O sea, no puede deportar a cualquier persona ignorando el proceso legal. Casablanca lo que dijo es que ya esta persona está en El Salvador y por ende nada se puede hacer. Aquí el problema del señor Guilmar Abrego García es que tenía una clasificación dentro de los Estados Unidos como una persona protegida para no ser deportada y por ende no es un ciudadano de los Estados Unidos. Es ciudadano de El Salvador, que significa que no puede apelar al embajador de los Estados Unidos con los mismos derechos que tiene un ciudadano de Estados Unidos. El otro problema es que se desconoce si está con vida, porque el M13 ya pudo haber tomado acciones violentas contra este señor. O sea, que existe la posibilidad que esté muerto. El SAR de Migración ha dicho anteriormente en varias ocasiones que no va a obedecer a ninguna corte de los Estados Unidos y que va a seguir deportando como le dé la gana. Vamos a ver si ahora obedece a la Corte Suprema sobre su obligación constitucional y de obedecer las leyes aprobadas en el país, de llevar a todo migrante detenido por alguna razón, donde esto incluye personas extranjeras legales en el país y naturalizadas, ante un juez para poder defenderse. Relacionado a lo anterior, debido al caos de la gran población de migrantes ilegales que aporta en beneficio a la sociedad estadounidense en los 50 estados y sus territorios, trabajando y aportando a nuestra sociedad, el presidente Donald Trump el día 10 de abril hizo unas expresiones que posiblemente en reacción a una carta sometida por la industria agrícola de los Estados Unidos, que estaría cancelando las deportaciones de esa mano de obra, incluyendo el retorno de la mano de obra agrícola que ya ha sido deportado. También mencionó la industria hotelera. Entiendo que no mencionó la industria de construcción. Si toma esa decisión, yo personalmente espero que su decisión incluya la esposa de estos trabajadores y sus hijos. También anunció una multa de $998 diarios a todo migrante ilegal que ha recibido una orden de deportación, ya sea por justa causa o sin justa causa. Esta multa aplicará a estas personas que violen su orden de deportación quedándose en los Estados Unidos. O sea que si usted recibe una orden de deportación, se tiene que ir del país inmediatamente antes que le apliquen una multa de $998 diarios. También se anunció que una corte decidió a favor de Casablanca en lo que tiene que ver que todo migrante ilegal que haya cruzado la frontera debe registrarse en la lista de migrantes ilegales.
O sea, todos los indocumentados dentro de la nación americana, desde el momento que cruzan la frontera. Yo entiendo que esto significa que un migrante ilegal, al cruzar la frontera, ahora comete por lo menos 2 crímenes. Número 1, entrar a un territorio de los Estados Unidos ilegalmente. Y número 2, cometer el delito de no informar que está dentro de territorio estadounidense. El presidente Trump firmó 2 órdenes ejecutivas que tendrán severos efectos contra el ambiente. Ya anteriormente había firmado una orden ejecutiva para eliminar regulaciones que protegen al ambiente producto de la actividad industrial, incluyendo la minería. A esto se le une una orden ejecutiva para que todos los estados consuman más carbón, más otra orden ejecutiva que le ordena al Departamento de Justicia arremeter contra las leyes y programas ambientales de los estados. Y para terminar, se informa que el comandante de Space Command a cargo de las instalaciones en Groenlandia fue despedido el jueves de esta semana por comentarios hechos en un correo electrónico donde no estaba de acuerdo con la postura del vicepresidente Vance con el tema controversial de Groenlandia y Dinamarca. El despido se justificó con la frase que se perdió la confianza en este comandante. Aparentemente este comandante no estuvo de acuerdo con las expresiones emitidas por el vicepresidente Vance cuando el vicepresidente dijo, a mi entender, las muy posibles mentiras de las intenciones agresivas e invasoras de Rusia y de China, más las acusaciones contra Dinamarca que no están brindando la seguridad necesaria para los groenlandeses. Todavía nosotros, los campesinos o los aldeanos, porque si los ciudadanos de China para el vicepresidente Vance son campesinos, nosotros aquí en Puerto Rico posiblemente estemos bajo la misma categoría que los ciudadanos de China. Y repito, nosotros los campesinos conocemos que han surgido noticias del presidente Donald Trump para que el Pentágono prepare planes para invadir a Panamá, pero no hemos escuchado que se haya filtrado información que Estados Unidos le haya ordenado al secretario de la Defensa preparar una operación militar contra Groenlandia. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.